Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la masterclass del día de hoy, en la que, bueno, vamos a platicar acerca de manejo de grandes ensambles. Un placer de nuevo acompañarlos en este formato de webinar o de masterclass. Y bueno, presentarme primero que nada, mi nombre es Gerardo García, ingeniero el lead de aplicaciones para SolidWorks. Y bueno, vamos a ver de qué trata pues este tema del día de hoy, ¿no? Que cada vez veo es más recurrente por ahí en la industria y pues en los diseños que vamos generando. Solamente por ahí ver que nos estén escuchando y viendo. Por ahí Gustavo. Recuerden que tenemos un apartado de chat, pero también tenemos un apartado de preguntas y respuestas en donde ahí van a poder ir colocando todas las preguntas que salgan a lo largo de esta sesión, ¿no? Solamente para hacer esa indicación. Utilicemos el apartado de preguntas y respuestas. Perfecto. Bien, pues antes de arrancar, en lo que también ganamos un poquito de tiempo, se van conectando los usuarios. Tips rápidos para un buen rendimiento. Algunos de estos tal vez ya se los sepan inclusive de memoria o los tengan bien presentes, pero nunca está de más poder revisar estos puntos, ¿no? que colocamos aquí. Primero, obviamente, verificar cuáles son los requerimientos mínimos para el uso de SolidWorks y también entender que el uso de SolidWorks se puede dividir tanto en la parte CAD, en la parte de diseño, como en la parte de CAE, que es la parte de simulación, ya que dependiendo de las necesidades o de los requerimientos de diseño, pues son los requerimientos que deberíamos de tener en nuestros equipos, ¿sale? Entonces, ¿dónde puedo revisar estos requerimientos mínimos? Directamente en la página de SolidWorks están publicados y podemos tomarlos como base. Como quiera, recuerden que nosotros tenemos ese servicio de consultoría por si en algún momento requieren un apoyo para decidir la compra de equipos o para simplemente consultar si es un buen equipo el que estamos adquiriendo, lo pueden hacer con nuestro equipo técnico. Otro tip rápido es el reinicio periódico del equipo. ¿Esto por qué? Porque si nuestro equipo se mantiene sin reiniciar, después lo que podemos hacer es cargar la memoria RAM y agotarla, ¿no? Entonces, esto lo que nos deja es muy poquita memoria RAM, muy poco procesamiento en ese momento con el que estamos trabajando con SolidWorks y ahí vienen los cierres inesperados, que la memoria gráfica se está agotando y demás. Entonces, por ahí tomemos en cuenta este punto y reiniciemos periódicamente nuestro equipo, ¿no? Si es posible, diariamente, encenderla y apagarla. Evitar el uso excesivo de aplicaciones al trabajar con SolidWorks. También depende mucho de nuestro equipo, del tipo de procesador que tengamos, la cantidad de núcleos y, en fin, teniendo en cuenta la cantidad de núcleos, podemos saber la cantidad de procesos lógicos que puede digerir nuestro equipo, por así decirlo. Pero obviamente si tenemos 1000 aplicaciones abiertas y además SolidWorks trabajando a la par, esto pues puede afectar al rendimiento, ¿no? Entonces tratemos en gran medida, sobre todo cuando hablemos de trabajar con grandes ensambles, ¿no? Que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Contar con el driver en el cuarto punto, contar con el driver adecuado para la tarjeta gráfica de nuestro equipo. Algo, si nosotros leemos los requerimientos mínimos de SolidWorks, algo que siempre va a estar presente es tener una buena tarjeta gráfica que sea compatible con SolidWorks e inclusive que esté certificada ante este proveedor, ¿no? Hasta este desarrollador de software. ¿Esto para qué? Para confirmar o estar reafirmando un buen uso de nuestro software al momento de trabajar, sobre todo con grandes ensambles. Esta parte de la tarjeta gráfica es muy importante. Recuerden, el driver pues es un software que controla la tarjeta gráfica, en este caso que es el hardware, ¿no? Entonces, también dentro de la página de SolidWorks podemos consultar cuál es el mejor driver de video, cuál es el más adecuado para la versión de SolidWorks que estoy trabajando y las características del equipo que tengo, ¿no? La tarjeta de video, el Windows con el que estoy trabajando, la versión de SolidWorks. Entonces, es importante tomarlo en cuenta.
En el quinto punto, revisar las actualizaciones y Service Pack de la versión que estoy usando. También recuerden que aparte de las versiones de SolidWorks, que pueden ser 2019, 2020, 2021, prácticamente van saliendo con los años. Esas son las versiones, pero también tenemos la parte de los Service Pack, que pues son mejoras que van saliendo a lo largo de ese año para tener o solucionar algunos problemas que pudieron haber salido con esas versiones, ¿no? Por ejemplo, puedo trabajar con la versión 2022, Service Pack 1, Service Pack 2, Service Pack 3. Estos se van lanzando en espacios de 3 a 4 meses a lo largo del año y lo que hace es mejorar el rendimiento, ¿no? Entonces, a veces si puede llegar a pasar, ¿no? Que nos tengamos algún tipo de error, algo con SolidWorks y que podamos solucionar simplemente actualizando este Service Pack. Digamos que es una especie de parche para solucionar problemas en nuestro software. Y finalmente, todo lo que les platiqué anteriormente es para la parte del software, ¿no? Hablando de la computadora. Pero no solamente podemos dejarle todo el trabajo a la computadora, sino que también de nuestra parte hay que tener las mejores prácticas de diseño. El día de hoy las vamos a estar platicando. No vamos a poder abundar en todas porque podríamos estar platicando por horas, pero vamos a tocar a fondo las más conocidas. Vamos a platicar aquello que normalmente no nos platican o no conocemos de las herramientas y finalmente, pues bueno, invitarlos a que se acerquen con nosotros y si requieren de apoyo, pues bueno, lo pidan para poder estar ahí presentes con ustedes. Entonces, estos son los primeros tips rápidos. Son a lo mejor bastante obvios, pero créanme, a veces por lo mismo que son obvios, los omitimos y puede llegar a pasar que presentemos algún tema de rendimiento con nuestros equipos. Entonces, pues nada, por ahí ya veo, estamos aumentando acá en la cantidad de participantes. Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Gerardo García y vamos a platicar acerca de grandes ensambles, ¿no? En esta hora que vamos a tener de masterclass. ¿Por dónde empezar? Bueno, creo que lo primero es definir qué es un gran ensamble y esto porque me he topado que la mayoría o la respuesta más común es, ok, un gran ensamble, pues es aquel que tiene muchísimas piezas, ¿no? Miles de piezas tal vez o cientos de piezas. Y bien, la respuesta es acertada, sí, sí tiene miles de componentes o cientos de componentes, pero también va más allá, ¿no? Tenemos que ver que no solo es cuestión de cantidad, sino también de calidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solo es si tengo esos cientos de componentes, sino que si las piezas tienen un nivel de detalle alto, también puede ser considerado un gran ensamble. Nos hemos topado con ensambles que a lo mejor solo tienen 50 piezas o 100 piezas, pero el nivel de detalle que nosotros le agregamos a esas piezas lo hace o lo convierte en un gran ensamble, ¿sale? Por la cantidad de recursos que nuestro equipo requiere para poder abrir pues ese ensamble, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto y veamos qué herramientas tengo para el manejo de este tipo de ensambles, ¿sale? Entonces, sí, son ensambles con muchas piezas, pero que también tienen una calidad elevada de detalle o componentes muy complejos, ¿no? Bien, ¿cuáles son los principales síntomas, ¿no? También para ponernos en contexto y ver si todos estamos en el mismo canal de que esto es lo que nos pasa cuando trabajamos con un ensamble grande, ¿no? Algunos síntomas, por ejemplo, los más comunes son apertura, guardado y cierre de archivos muy lento, ¿no? En donde prácticamente ahí tarda hasta horas en poder abrir un archivo, un ensamble. Y esto es importante, no solo es, les digo, el soft, sino que también tiene que ver con nuestras prácticas y también en dónde se están guardando las piezas, ¿no? Si se están guardando en un servidor, en una carpeta compartida, de manera local, eso también puede impactar a esta parte, ¿no? Pero normalmente es uno de los síntomas principales de trabajar con un ensamble grande, esta parte de los tiempos, ¿no? Igual, largos tiempos de reconstrucción,
Es decir, yo inserto un componente nuevo, hago una operación nueva y veo que al momento de que quiero actualizar mi ensamble, tarda muchísimo tiempo en reaccionar el SolidWorks. Entonces, también es un claro ejemplo o un síntoma, ¿no?, común de este tipo de ensambles. Retrasos en la rotación, el zoom, tiempos de espera, ¿no?, a la respuesta del soft. Ni hablemos de la parte de dibujo, se vuelve casi imposible. Recuerden que también la parte de dibujo o el ambiente de dibujo es de lo que más requiere de nuestro equipo, porque en segundo plano, de manera, digamos, tras bambalinas, el software está abriendo las piezas, los componentes, el ensamble, para poder crear esas vistas 3D. Entonces, normalmente creemos que la parte de ensambles, el ambiente de ensambles, es lo más pesado o lo más difícil de trabajar, pero realmente el ambiente de dibujo tiene mucho también por ahí de estas características, ¿no? Al momento de que está jalando esas referencias de nuestro 3D. Y finalmente, los cierres inesperados, ¿no? Del lado izquierdo pongo ahí un pantallazo, una imagen de lo que comúnmente vemos cuando estamos trabajando bien a gusto y de repente cierra por ahí SolidWorks, nos aparece esta ventana y bueno, si no guardamos, pues hay que preocuparse por los cambios que hicimos y que, bueno, posiblemente pudimos haber perdido. Otra ventana que está muy constante, ¿no?, en este tipo de ensambles es la que vemos acá en pantalla, la que dice Check Your System, revisa tu sistema, y es básicamente lo que les platicaba anteriormente, ¿no?, en la slide anterior. Revisa los requerimientos mínimos de tu equipo. Cuando el equipo se está quedando sin memoria, ya sea con la memoria RAM o la parte del procesamiento lógico, o inclusive la tarjeta de video no está actualizada con un driver, el mismo sistema, el mismo SolidWorks te empieza a dar advertencias, ¿no? Entonces, hay que hacerle caso a esas advertencias, no solamente cerrarlas y omitirlas, sino que realmente está pasando ahí algo de manera interna que tenemos que solucionar. Entonces, hay que revisar qué puede estar pasando. Inclusive, una simple reiniciada de equipo puede funcionar en algunos casos, ¿no? Entonces, hay que ver esa parte también. Tenemos, de hecho, una herramienta que nos ayuda a evaluar nuestro equipo por parte de SolidWorks, en donde pues esta herramienta hace un diagnóstico rápido y podemos saber si cumple o no cumple mi equipo con los requerimientos mínimos. Ahora, ¿hay algo que yo pueda hacer? Bueno, esta gráfica me gusta mucho porque les comentaba, el 30% está en el soft, en SolidWorks. Quiere decir que no todo hay que cargárselo a esta parte, sino que el otro 70% está bajo nuestro control. ¿Qué quiere decir? Que las buenas prácticas, el tener conocimiento de los requerimientos, dónde guardo mis archivos, etcétera, todo este conjunto de conocimiento nos ayuda a mejorar la calidad del trabajo, ¿no? Sobre todo esta eh, forma en la que podemos abrir y trabajar con grandes ensambles. Entonces, también esta gráfica lo que nos indica es que cualquier cosa que yo tenga mal, digamos, algún error, algo que tenga nivel de pieza, esto se va a ir escalando, ¿sale? Entonces, si tenemos algún error, algo en el ambiente de pieza, que es, digamos, el ambiente principal o el más básico, esto se traslada a ensambles y luego si hago un dibujo, pues a la parte de dibujo y finalmente afecta al rendimiento en general de nuestro equipo. Entonces, las buenas prácticas desde el ambiente de pieza nos va a ayudar. Y ahorita vamos a ver qué factores pueden ayudar y ser determinantes para tener un buen rendimiento en nuestro equipo. Pero tengamos en cuenta esto, no solamente es, mi ensamble está fallando, sino eh, vámonos un poquito más para atrás. Tal vez el error está en las piezas, tal vez el error está en agregarle tanto detalle. Pasa mucho o muy seguido que tratan de, por ejemplo, la parte de los roscados, ¿no? Eso es lo más común. Eh, Tratamos de siempre poner un roscado esquemático, un roscado 3D, y la verdad es que se ve muy bien,
es presentablemente, se ve bien, pero no es una muy buena práctica ya cuando conjuntamos todas las piezas en un ensamble, ¿no? Al tener un tornillo no pasa nada, pero tenemos 100, 200 tornillos y ahí es en donde, bueno, la cantidad y la calidad empiezan a tener efecto sobre nuestro ensamble, ¿no? Y bueno, aquí lo que hago yo es dividir qué factores afectan dependiendo del ambiente en el que estoy trabajando. Recuerden que aquí estamos platicando todo aquello que tal vez ya conocíamos o ahí medio nos platicaron, pero lo estamos poniendo sobre papel para dejarlo bien claro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué factores provocan un bajo rendimiento en el ambiente de pieza, ¿no? Empecemos de izquierda a derecha. Por ejemplo, el número y tipo de operaciones. Si yo tengo operaciones, por ejemplo, con superficies, operaciones avanzadas como recubrimiento y demás, obviamente esa pieza tiene una mayor calidad, ¿no? Un mayor nivel de detalle. Entonces, pues hay que tenerla o hay que marcarla para tener identificado que puede llegar a ser un factor determinante. Repito, tal vez una pieza no es tanto problema, pero cuando ya estamos hablando de un ensamble grande, son muchísimas. Entonces, la cantidad y el tipo de operaciones en una pieza pueden llegar a afectar. Versiones viejas de archivos. También, ¿qué pasa cuando yo quiero generar un nuevo proyecto? Pero ese proyecto se parece mucho a uno que ya tenía anteriormente. ¿Qué hacemos? Tomamos el proyecto anterior, hacemos una copia y empezamos el nuevo, ¿no? En algunos casos. Pero si ese proyecto estaba en una versión pasada, ya sea en una versión 2019, una versión 2020 de SolidWorks, hay que actualizarla a la versión que estoy trabajando. Y es muy sencillo, ahorita lo vamos a platicar, cómo actualizar esos archivos. El número de sólidos, esto hablando, por ejemplo, de las piezas soldadas, ¿no? De cuando hacemos estructuras, diseñamos estructuras con SolidWorks, sabemos que cada perfil, cada segmento de nuestra estructura va a ser tomado en cuenta como un sólido individual. Entonces, la cantidad de sólidos que yo tenga puede también llegar a afectar. Ojo, no digo que sean malas prácticas y que está mal hacerlo de esta forma. Solo digo que hay que tenerlo en cuenta para posteriormente ver cómo afectan el rendimiento, ¿no? El tamaño de los archivos, claro, también entre más grande, pues más tiempo va a tener o va a necesitar para abrirse. Cantidad de entidades de croquis y relaciones. Esto también a veces nos topamos con croquis que están demasiado elaborados, con a lo mejor con ecuaciones, con bastantes variables globales, relaciones geométricas. Y entre más complejo sea el croquis, también va a tardar más SolidWorks en tratar de abrirlo o solucionarlo. Y finalmente el número de configuraciones. Si digamos que es una buena práctica en cuestión de que se vuelve muy sencillo tener familias de productos en una sola pieza, en un solo archivo. eh, la cantidad de configuraciones que tengamos puede afectar muchísimo, ¿no? Sobre todo en esta parte. Me ha tocado ver piezas que tienen 80, 100, 200 configuraciones y bueno, ahí también puede ser el por qué pueda estar tardando tanto. Esto a nivel de pieza. A nivel de ensamble, pues sabemos que el número de componentes, el método de apertura que yo elija, de esto vamos a estar platicando mucho, los métodos de apertura. Operaciones en ensambles, sabemos que en este caso no es una muy buena práctica, digamos, hacer un barreno, hacer alguna extrucción, agregar material en el ensamble, no es muy buena práctica. Hay que hacerlo a nivel de pieza para que no afecte a nuestro ensamble o no se guarde esta operación en nuestro ensamble. Las listas de materiales, número de relaciones de posición, esto es bien importante. A veces por querer controlar o tener una mayor mejora en nuestro comportamiento del ensamble, ponemos tantas relaciones de posición que a veces se ciclan, ¿no? A veces se repiten y hacen que nuestro ensamble tarde más en abrirse por esa cantidad ilógica de relaciones de posición. También la parte de subensambles flexibles, es decir, tengo un componente que tiene movimiento,
dentro de un ensamble también puede hacer que o provocar un bajo rendimiento. Elementos del toolbox, toda la tornillería, todas las arandelas, toda esta parte de librería pueden afectar. Y finalmente, algo que puede afectar tanto al ambiente de pieza como ensamble, pues son las referencias externas, ¿no? Yo creo que todos o la mayoría han creado una pieza a medida. ¿Y a qué me refiero con una pieza a medida? Que tú estás en el ensamble y dices, bueno, esta pieza va a tener esta longitud y empiezas a dibujar la pieza dentro del ensamble. Eso es crear una pieza a medida. Y cuando yo hago eso, cuando le doy el ancho, el largo, la altura que tiene mi ensamble, le estoy dando referencias externas. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo de manera individual esa pieza, sino que la estoy haciendo a nivel ensamble. Esas referencias externas van también a cargar el archivo porque ahora ya nada más no va a abrir el sólido, sino que también ahora tiene que cargar todas esas referencias externas, ¿no? Por ejemplo, que tenga la misma altura que tiene el ensamble, que tenga el mismo ancho que tiene el ensamble. Todas esas referencias hay que controlarlas también. Tablas de diseño, ecuaciones, calidades de imagen, estado de visualización. Esto parte más cargados a la parte visual, ¿no? Que podemos llegar a tener ahí. Y finalmente, geometrías importadas. También, ojo con esta parte porque si estamos trabajando con un ensamble y metemos componentes en Step, en Parasolid, en estos formatos neutros, tengan cuidado porque esto puede también en gran medida afectar al rendimiento. Traten primero de abrirlas de manera individual, revisar que no haya ningún error de importación y guardar esas piezas como piezas de SolidWorks. Una vez que ya estén en formato de pieza de Solid, ahora sí agregarlas hacia nuestro ensamble, ¿no? Son algunos de los factores que podemos considerar. Ojo, no quiere decir que sean malas prácticas, que esté mal hacerlo. La mayoría de ellas los vamos a tener que hacer, ¿no? Pero sí, en gran medida, pues pueden provocar un rendimiento bajo. Bien, estos fueron algunos factores, ¿no? Pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago para ir mejorando, ¿no? Este manejo de estos ensambles. Bueno, lo más sencillo por dónde empezar es, primero, actualizar a la versión más actual. Les comentaba yo, si tengo un proyecto de años pasados y quiero trabajar en una nueva versión, tengo que abrir ese archivo en una nueva versión y guardarlo. Esto lo que va a hacer es que el archivo, en vez de que esté en versión 2019, al guardarlo ya está en una versión más actualizada, ¿no? En la versión que estés trabajando de SolidWorks. Eso es prácticamente necesario, por así decirlo, es obligatorio para poder trabajar de una mejor manera. ¿Y cómo nos damos cuenta que está en una versión pasada? SolidWorks nos lo avisa, nos marca ese símbolo de advertencia en el disquete y nos dice, oye, pues guárdalo para actualizarlo. Eso sería lo primero. Después, otra buena práctica sería resolver todas las advertencias y errores, ¿no? De repente ahí pasa de, oye, es que no sé por qué tarda tanto mi ensamble en abrir. Aquí me tiene esperando horas, ¿no? Y una vez que abre, reviso el árbol de operaciones, reviso lo que hay ahí y veo un montón de advertencias y errores, ¿no? Y ahí eso también afecta. ¿Dónde pueden venir esos errores? Tal vez en relaciones redundantes, relaciones de posición, lo que son las mates, o desde la pieza puede venir algún error y se está jalando hacia el ensamble y provoca esas advertencias. Entonces, ojo ahí, hay que solucionarlas para evitar ese error de escalera, ¿no? Que vaya escalando hacia los demás ambientes de trabajo. Y finalmente, usar la herramienta de evaluación de rendimiento. ¿Ok? Esta herramienta la encontramos en la pestaña de calcular dentro de SolidWorks. Ya ven que en esta pestaña de calcular tenemos todas las herramientas que me permiten evaluar mi diseño. Entonces ahí voy a tener esta herramienta y me va a permitir sacar un diagnóstico. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de qué tipo de información me saca esta herramienta y cómo poder tomar cartas en el asunto con los resultados que nos entregue. Entonces, de entrada, digamos, tenemos estos tres tips rápidos para mejorar el manejo, ¿no? De grandes ensambles.
Ahora, una vez que yo estoy trabajando con ensambles y estoy dentro de SolidWorks, abro un ensamble, lo que vamos a ver es este menú o esta ventanita rápida en donde nos dice los archivos que está cargando, cómo los está actualizando y luego finalmente cómo genera los gráficos, ¿no? Lo que estoy viendo yo visualmente. Es bien importante esto porque entendamos que el archivo de ensamble únicamente guarda la información de la posición de los archivos, ¿vale? De cómo un componente y otro están siendo, digamos, como conectados entre ellos para que tengan un cierto comportamiento en el ensamble, ¿sale? El ensamble solamente trae esa información. No sé si les ha pasado que de repente sí, te voy a compartir un ensamble. Te comparten y solamente te dan el archivo de ensamble. ¿Qué va a pasar? Cuando tú lo abres, te va a marcar un buen de errores. ¿Por qué? Porque está buscando la ubicación de cada una de las piezas. Entonces, si tengo, en este ejemplo, ¿no? 3,457 piezas, tengo que compartir el archivo de ensamble y las 3,457 piezas, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, tomamos esto en cuenta porque entre mayor cantidad de relaciones de posición tenga, mayor tiempo de respuesta al tratar de tomar ese comportamiento. Por eso una buena práctica es siempre trata de tener subensamblajes, ¿vale? Ensambles pequeños, puros ensambles pequeños que después puedas incluir en un ensamble más grande. Esto lo que va a hacer es mejorar ese tiempo que toma SolidWorks para poder actualizar el ensamble y finalmente mostrarnos los gráficos. Entonces, es nada más como para entender un poquito cómo es que SolidWorks toma este camino. Primero busca los archivos, después actualiza el ensamble o los correlaciona y finalmente genera los gráficos. Y bueno, ¿por dónde empiezo, no? Yo creo que lo primerito cuando voy a trabajar con un ensamble grande es cómo lo abro, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar con él? Siquiera antes de tenerlo abierto. Entonces, lo primero es los métodos de apertura. Ah, ya estos métodos de apertura tienen bastante tiempo en versiones anteriores. En los últimos años, en la versión 2020, se agregó un nuevo método de apertura y lo vamos a estar platicando. Pero, ¿dónde encuentro estos métodos de apertura? Cuando nosotros nos vamos al menú Abrir directamente en SolidWorks, vamos a tener estas opciones, vean. Puedo seleccionar que mi ensamble se abra solucionado, aligerado o en este caso revisión de diseños grandes, que es este nuevo método de apertura. Entonces, realmente tenemos varias opciones de apertura, ya sea que lo haga desde el menú abrir, como los estaba mostrando hace un momento en esta parte, desde el icono de abrir y seleccionamos el método de apertura, o desde el menú de bienvenida de SolidWorks, ¿no? Cuando yo abro Solid, me aparece ese menú de bienvenida y puedo ver como los archivos recientes. Si no me sale ese menú de bienvenida con la tecla R, yo presiono la tecla R y me va a aparecer esto. Entonces, desde aquí también puedo elegir ese método de apertura, ¿sale? Entonces, ¿para qué funciona? Vamos a platicar un poquito para qué funciona cada uno. El método solucionado ya lo conocemos, es el tradicional que abre la pieza, me carga absolutamente toda la información del sólido, operaciones, referencias, todo. Y esto está pensado para componentes de 200 a 400 componentes, ¿no? Hablando de ensambles. El método aligerado lo que hace es, digamos que bajarle un poquito a la información y nos permite abrir más rápido las ensambles, pero es allá de unos 500 componentes. Y finalmente tengo revisión de diseños grandes, que está pensado para más de 2000 componentes y lo que hace es abrirnos en segundos esos ensambles. Claro, vamos a sacrificar algunas herramientas o algunos comandos de diseño por tratar de abrirlo mucho más rápido, ¿no? Pero depende qué es lo que necesito. Si nada más voy a revisar, tomar una medida rápida, pues bueno, no necesito toda la información de diseño, todas las operaciones y demás. Solamente voy a tomar una medida, entonces puedo abrir el ensamble en este tipo de método.
hemos hecho ya pruebas con diferentes modelos de clientes, cantidad de elementos y demás, y pues prácticamente el tiempo que tarda en abrirse es en cuestión de segundos con este método. Pero vamos a entrar un poquito más a detalle. Les digo, el método solucionado, creo que todos lo conocemos, es en donde carga toda la información. Operaciones, relaciones de posición, planos de referencia, toda la información que hemos hecho en nuestro diseño. Pero ¿qué pasa cuando abro un ensamble en método aligerado, ¿no? Yo creo que a algunos les ha pasado que se abre y lo primero que vemos de diferente es este icono, ¿no? Que es el icono de un ensamble con una pluma azul. A veces lo vemos y ni siquiera sabemos por qué aparece o por qué está activo, ¿no? Bueno, este método de apertura de modo aligerado lo que hace es reducir el tiempo de apertura, ¿no? Y claro, también el uso de la memoria al cargar los modelos. ¿Cómo hace eso? Pues bueno, quitándole la cantidad de información a los modelos. Eh, para entrar más a detalle, ¿qué es lo que nos permite y qué es lo que no nos permite hacer los componentes aligerados? Bueno, lo que sí nos permite es abrir más rápido, mantener las relaciones de posición, o sea, todas las piezas que se queden en la posición en la que yo las agregué, mantener orientación, posición, vamos a poder rotar los componentes, voy a poder sacar las propiedades de la masa. Si yo quiero saber cuánto va a pesar mi ensamble en total, o si quiero sacar el área superficial, el volumen de alguna pieza, lo puedo hacer sin problema. Y también calcular una interferencia, ¿no? Hacer un análisis de interferencia para determinar si mi ensamble cumple o no con el requerimiento, ¿no? Para poder ser ensamblado. Eso sí lo podemos hacer con componentes aligerados. ¿Qué es lo que va a hacer? Es cargar la información visual. Digamos que carga una especie como de cascarón. En vez de cargar toda la información, carga solamente la parte visual, pero sí mantiene las referencias geométricas. O sea, esta cara está tocando con esta otra, esta es paralela a esta, o sea, todas esas relaciones sí las mantiene. ¿Qué no se puede hacer? No los puedo editar. Directamente cuando una pieza está aligerada, no puede ser editada y no muestra las operaciones en el Feature Manager, en el árbol de operaciones. Aquí pongo ejemplos muy claros, ¿no? Aquí tengo un componente aligerado. Vean, solamente voy a ver los planos de referencia, lo que les platicaba de referencias geométricas, solo planos, ejes y demás. Y tengo la misma pieza, exactamente el mismo componente, pero solucionado. Y aquí sí tengo todas las operaciones de Solid. Pero entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y de qué me sirve utilizar el método aligerado si no lo puedo editar, no? Bueno, la respuesta es que yo puedo cambiar en cualquier momento las piezas de aligerado a solucionado, ¿no? Entonces imaginemos que yo tengo un ensamble de 500, de 1000 piezas y solo quiero editar dos componentes. Bueno, esos dos componentes los tomo y los convierto a solucionado. Eso lo que me va a hacer es que toda la demás información la mantenga aligerada, digamos, pues no tan pesada la información para mi equipo, y solamente las dos piezas que yo elija las voy a poder modificar. Entonces puedo estar cambiando entre estos dos métodos en cualquier momento. Y el modo de hacerlo es muy sencillo. Eliges el componente que necesitas, clic derecho y eliges solucionarlo. Y si está solucionado, clic derecho, eliges aligerarlo. Así de sencillo. Puedo yo estar cambiando entre esos dos métodos. La verdad es que los invito a que intenten este tipo de apertura. Les va a ayudar muchísimo a trabajar de una manera más rápida, ¿no? Con nuestros ensambles. Esto es hablando de aligerado y solucionado. Ah, ¿Cuáles son algunas opciones o algunas características de los componentes aligerados? Es, por ejemplo, esto porque nos está ayudando a ser más rápidos, ¿no? Pero obviamente al ser más rápidos podemos sacrificar ciertas cositas que la verdad no lo platican y aquí se los estoy mostrando, ¿no? Para que también tengan en cuenta eso. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en un método aligerado, sacrifico la recuperación automática. Es decir, que si yo no guardo mi ensamble y por alguna razón se cierra Solid,
no voy a tener esa recuperación automática. Entonces, ojo ahí, cuando trabajemos con componentes aligerados, tratemos de guardar más seguido nuestro ensamble. No va a reconstruir los ensambles al menos que yo lo diga. Es decir, yo hago un cambio, no lo voy a ver reflejado hasta que yo le dé control V o control Q, que es reconstruir el modelo, ¿no? Ahora sí ver los cambios visualmente. Cuando trabajo componentes aligerados, me va a ocultar por default, esto es obligatorio, me va a ocultar todos los planos, todos los ejes, todos los croquis, anotaciones, etcétera. Toda esa información extra que no está como tal en el diseño o que no afecta como tal a las piezas, se van a ocultar, ¿no? Se van a ocultar también lo que son las aristas del modelo y vamos a trabajar con un modo sombreado. Esto también para mejorar un poco el rendimiento. No activa la vista previa de los componentes ocultos, es decir, que si yo tengo ahí piezas que oculté, pues básicamente se van a mantener así, ocultos, ¿no? Y la parte de reconstrucción prácticamente se desactiva. Estas opciones las vamos a poder encontrar en las opciones del sistema. Ahorita les voy a mostrar cómo ajustar esas opciones, dónde las encuentro, para que ustedes mismas vayan probándolas. Pero es un conjunto de opciones que yo puedo controlar para tener un mejor rendimiento. Cada uno lo va a poder hacer a su manera, dependiendo de lo que esté buscando. También ha pasado, y hay que ser muy honestos con esta parte. ¿Por qué los componentes aligerados pueden llegar a fallar? En algún punto puede ser que algo no me esté reconociendo y puede ser por este método de apertura, ¿no? Por ejemplo, las configuraciones. Si yo tengo un componente de manera aligerado y tengo 100 configuraciones, bueno, ahí puede ser que el componente aligerado solamente te va a registrar una, ¿no? Que es con la que se haya guardado. Entonces, nada más ten cuidado ahí. Podrás solucionar el archivo, el archivo que tú estás buscando, lo seleccionas, lo solucionas y ya vas a poder tener acceso a todas esas configuraciones. Entonces, puede llegar ahí a marcarte a lo mejor algún error. Las relaciones de posición requieren el modo solucionado. Es decir, que si yo quiero que tenga movimiento, mi ensamble y demás, voy a tener que esas piezas que tengan movimiento, solucionarlas para que tenga el mismo movimiento, ¿no? Solamente las que tengan movimiento. Y bueno, eso hablando de las relaciones de posición. Ok, entonces ya hablamos un poquito de la parte de métodos solucionado, que es básicamente un método de apertura. Ahora hablemos de la revisión de diseños grandes o de grandes diseños, en donde ¿cuáles son las características de este método de apertura? Bueno, aquí la verdad es que vamos a sacrificar mucho de las herramientas de diseño para poder aperturar un ensamble en segundos, de manera muy rápida. ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Qué sí se puede hacer? Es navegar por el árbol de operaciones, o en este caso el árbol de piezas del ensamble. Vamos a poder medir distancias, vamos a poder crear vistas de sección del modelo y vamos a poder mostrar y ocultar componentes, ¿sale? Eso sí lo vamos a poder hacer. Y también ahora ya se puede agregar y quitar componentes. O sea, puedo agregar un componente nuevo, agregar relaciones de posición o quitar uno que ya estaba. Eso ya también se puede hacer en este método de revisión de grandes diseños. Entonces, solo me queda invitarlos a que lo prueben, a que trabajen con estos 3 métodos de apertura. Ya les mostré dónde encontrarlos y ustedes evalúen cuál sea el mejor en sus casos, ¿no? Nada más voy a revisar un dato. Utilicemos esta parte de revisión de grandes diseños. Oye, voy a tener que editar, pero no voy a editar todo, sino que algunos componentes. Podemos usar el método aligerado. Ya si necesitan editar absolutamente todas las piezas, cada detalle, ahí sí tendríamos que trabajar con el método solucionado, el método tradicional. Sobre la misma línea de estos métodos de apertura, aquí les muestro en pantalla la comparativa que hicimos de un modelo en donde es el mismo modelo abierto con los 3 tipos de método que tenemos,
que es el método solucionado, el método aligerado y el método de revisión de grandes ensambles. Entonces, esta pieza o este ensamble, mejor dicho, tiene 7,577 piezas. Esta información la sacamos con el evaluador de rendimiento. Ahorita les voy a mostrar dónde encontrarlo, pero vean que es el mismo ensamble para los diferentes métodos y vemos cómo la disminución del tiempo pues se va viendo en cada uno, ¿no? Obviamente, si lo abrimos de manera solucionado con toda la información, tarda 420 segundos, ¿sale? Si lo abrimos aligerado, prácticamente estamos cortando el tiempo a la mitad, a 255 segundos. Y finalmente, si utilizamos el método de revisión de grandes ensambles, bajamos el tiempo de 25 a 30 segundos para el mismo ensamble. Dependiendo, repito, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, puedo utilizar estos métodos. Este análisis lo que me sirve a mí es para determinar pues, la cantidad de piezas individuales. Por ejemplo, aquí me dice que yo tengo 7,577 piezas, pero únicamente piezas únicas son 1,557. Quiere decir que todo lo demás son repeticiones de las mismas piezas. La cantidad de subensambles, por ahí también nos da la cantidad de componentes gráficos y demás. Nos da tiempos de apertura para saber pues cuánto está tardando, ¿no? De hecho, vamos a hacer aquí rápido un ejercicio. Voy a abrir rápido un ensamble. Ok, por ejemplo, este tiene 208 componentes, ¿vale? Vean cómo en este caso yo ya tengo seteado o configurado que si tengo un ensamble que tenga 200 piezas o más, en automático SolidWorks me abra ese componente como o ese ensamble como aligerado. Por eso vamos a ver del lado izquierdo esa plumita en color azul y vemos cómo nuestra pieza aparece sin aristas, como si estuviéramos en modo o bueno, justo estamos en un modo sombreado, ¿no? Este es el método aligerado. Y bien, si quiero sacar una evaluación de rendimiento de este ensamble, me voy a la pestaña de calcular, ¿sale? Pestaña calcular y buscamos esta herramienta, evaluación de rendimiento, ¿vale? Es prácticamente el semáforo con un reloj. Hacemos clic ahí y aquí nos va a dar un reporte bastante bueno de todo lo que tiene que ver con el ensamble que tengo abierto en este momento. Por ejemplo, nos dice cuál es el ensamble que tiene pues más tiempo de apertura. Por ejemplo, aquí me dice, mira, esta pieza es la que más tarda en abrirse. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues bueno, si sé que esa es la pieza que más tiempo tarda en abrirse, puedo tratar de simplificarla o puedo tratar de hacer una configuración más sencilla y ir quitándole o disminuyendo el tiempo, ¿no? Recuerden que esto no es solamente de una pieza, sino que es un conjunto. Entonces, tengo que hacer pequeñas acciones que hagan el gran cambio en mi ensamble, ¿no? Entonces, de eso se trata. Tiempos de apertura, nos dice cuáles son también las piezas que tienen mucho más detalle, que son los triángulos gráficos. SolidWorks, digamos que calcula el nivel de detalle en base a estos triángulos gráficos. Entonces nos dice que si tenemos una pieza con más de 5,000 triángulos gráficos, esa es la medida, pues ya pasa a ser una pieza con bastante detalle. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de cuáles son esas piezas. Y normalmente nos vamos a dar cuenta que es la tornillería o piezas con superficies y demás. Y finalmente, hasta la parte de abajo, tenemos el análisis, ¿no? Por ejemplo, nos dice que este ensamble tiene 246 elementos, de las cuales 235 son piezas, solamente 44 son piezas únicas, y bueno, así nos podemos ir analizando este ensamble y determinar qué es lo que estoy haciendo mal. Sobre todo aquí lo que buscamos es que la cantidad de subensambles sea mayor a la cantidad de piezas que tenga en el ensamble, ¿ok? O sea, tengo que tener una cantidad de subensamblajes evitando tener piezas individuales en mi ensamble. Esto es una muy buena práctica para ir reduciendo justo las relaciones de posición, ¿no?
es lo que estoy buscando. Entonces, bueno, de hecho aquí también nos calcula cuál es la cantidad de relaciones de posición. Si ustedes se fijan aquí, tenemos a nivel superior, es decir, a nivel de este ensamble, tengo 351 relaciones de posición. Ese es el número, este es el valor que tenemos que tratar de disminuir, los que están a nivel superior. ¿Vale? Bajando eso, vamos también a ayudar muchísimo a nuestro equipo. Entonces, a grandes rasgos, para eso sirve la herramienta de evaluación de rendimiento. Voy a regresar por acá. ¿Qué otros tips de rendimiento podemos tener? Bien, pues ya en la parte de opciones del sistema, ¿ok? Recuerden que tenemos dos apartados, opciones del sistema y propiedades del documento. Entonces, por ejemplo, en la parte de opciones del sistema va a haber dos categorías que podemos utilizar, rendimiento y ensamble. Y en la parte de propiedades, déjenme lo abro por acá, opciones, aquí está. Tenemos opciones del sistema, estas dos casillas que vemos aquí en pantalla, la de rendimiento y las de ensamble, van a ser las categorías en donde encuentro las opciones que estoy buscando para mejorar la calidad. Esas dos van a ser de bastante ayuda. Y en propiedades del documento, pues más que nada en la calidad de imagen. Podemos subir y bajar esa calidad de imagen para ayudar a nuestro equipo a tener un mayor rendimiento, ¿no? Entre menor calidad o menor calidad de gráficos, mayor rendimiento. Y eso es lo que nos muestra esta barrita de aquí. ¿Okay? De hecho, yo lo tengo en un nivel bajo. Lo único que hace es que los barrenos, todos esos círculos, todo lo que vea como superficies y cilindros, lo voy a ver un poquito más poligonal, como si fueran pequeñas líneas, pero es meramente visual. Si lo vamos a fabricar, no quiere decir que va a salir así en la fabricación, va a ser un círculo, ¿no? Entonces, sacrificamos un poquito la calidad para mejorar el rendimiento. Esto lo encontramos en calidad de imagen. Y en opciones del sistema, pues en rendimiento, en la parte de rendimiento, podemos, por ejemplo, la parte de el autoguardado, la parte de reconstrucción, podemos ir quitando y activando esas opciones para mejorar el rendimiento. En ensambles, vean que aquí yo tengo seteado estas opciones. Por ejemplo, para los métodos aligerados, yo tengo que, a partir de las 500 piezas, utilice el método aligerado a partir de 500 para que en automático me lo abra, ¿no? Entonces, podemos setear aquí la cantidad que yo necesite y también la cantidad de piezas para la revisión de diseños grandes. Aquí yo tengo 5000, podemos ajustar eso sin problema. Son algunas de las opciones que podemos evaluar también. Aquí ya lo pongo sobre una presentación que es transparencia, nivel de detalle, nivel de curvatura, la parte de ensamblaje, recuperación automática, etcétera. Y la calidad de imagen que les platicaba, la resolución. La calidad de imagen la podemos ir disminuyendo. Otra herramienta que no es un método de apertura, pero es digamos, un conjunto de opciones que tiene SolidWorks, es el manejo de grandes ensambles. Esto lo vemos, por ejemplo, en esta parte, miren. Cuando estamos trabajando en un ensamble, vemos que esto de repente se activa, ¿no? Esto básicamente, esta opción cuando está activa, lo que hace es activar un conjunto de opciones. Igual son opciones del sistema que por default se van a activar. ¿Cuáles son esas opciones o cuáles son esas propiedades? Por ejemplo, no va a haber autoguardado, va a ocultar los planos, no va a mostrar aristas, suspende la reconstrucción, algo de lo que ya les había platicado anteriormente, ¿no? Y esto también lo podemos ajustar en las opciones del sistema. En el apartado de ensamble, podemos configurar esta parte. Y bien, ya nada más para finalizar, ya estamos por ahí cerrando esta parte. Técnicas de ensamble, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Bueno, trabajar con subensamblajes, ya lo repetí varias veces. Las herramientas de SpeedPack también es una muy buena herramienta, hacer una configuración fantasma. La parte de configuraciones simplificadas,
de tener una pieza con mucho detalle a hacer una pieza sencilla. La herramienta de Feature que sirve, pues básicamente esta herramienta nos puede ayudar a simplificar las piezas con mucho detalle, a pasarlas a una pieza con la misma geometría, pero pues más sencilla, ¿no? Y finalmente los envolventes que me permite, digamos, empaquetar varias piezas como un envolvente y así evitar que cargue la información de las relaciones de posición, ¿no? Esto de los envolventes se ha vuelto una muy buena técnica en estos últimos años, ¿no? También porque han mejorado muchísimo la parte de envolventes. Son técnicas que por sí solas podríamos tener una masterclass para cada una, pero de verdad que si les interesa toda esta parte, pueden localizarnos sin problema para compartirles más información o alguna demostración de estas herramientas, ¿sale? Y entonces, pues bien, hemos llegado a la parte final, a la recta final de esta masterclass y entramos ahora sí a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué tenemos por aquí en este apartado. Dice, ¿cuál es la herramienta para revisar mi equipo? Ok, si nosotros nos vamos a buscar aquí en el sistema de de Windows, perdón, buscamos la herramienta que se llama SolidWorks RX, ¿ok? SolidWorks RX. Voy a hacer aquí una pequeña prueba. A veces ni sabemos que existe o que se instala esta aplicación, pero vean que en SolidWorks RX podemos irnos a la pestaña de diagnóstico y aquí me dice si estoy cumpliendo con los requerimientos, ¿no? Me dice todas las características de mi equipo, tarjeta de video, RAM, procesador, etcétera, y me va palomeando y me va diciendo qué es lo que tengo de manera positiva, ¿no? Por ejemplo, aquí me está dando una advertencia y me dice, oye, tu equipo, la última vez que reiniciaste tu equipo fue hace 11 días, ¿no? Bueno, ahí se me pasó una mala práctica que no he hecho, ¿no? El reiniciar mi equipo. Puedo apagar y encender mi equipo, pero eso no cuenta como una reiniciada, por eso lo está evaluando aquí como 11 días, ¿sale? Entonces aquí también nos puede decir el tipo de controlador para mi tarjeta gráfica y si tengo el correcto, ¿no? Si en dado momento no tuviera el controlador adecuado, me lo va a indicar. ¿Sale? Entonces, SolidWorks RX. Otra pregunta por acá dice, hola, buenos días, yo trabajo con SolidWorks 2021, pero debo compartir mis modelos con otros que manejan versiones anteriores. ¿Cómo le puedo hacer para que los puedan trabajar? Esa pregunta nos la hacen muchísimo. Ah, recuerda que versiones futuras no se pueden trabajar en versiones pasadas. No hay forma, ¿no? Solamente al revés. O sea, si yo estoy trabajando en una versión anterior, puedo pasar a versiones futuras. ¿Cómo le puedo hacer para colaborar? Lo único que puedes por ahí es guardarlos en formatos neutros. Guardarlos en Parasolid, guardarlos en un step. Es la forma en la que ellos van a poder abrir, perdón, sí, pues en la forma en la que ellos van a poder abrir esas piezas, ¿no? Que estén trabajando en una versión 2020, por ejemplo. ¿Sale? En formatos neutros. Por ahí Eduardo Zavala nos pregunta, ¿cómo se realiza una configuración fantasma? Voy a hacerlo muy, muy rápido. Si tengo aquí mi ensamble, vean cómo, de hecho yo ya tengo aquí una configuración fantasma, pero lo podemos hacer de esta forma. Nos vamos al apartado de configuraciones, ¿ok? Voy a dejar aquí lo mejor para el último. Al apartado de configuraciones, clic derecho sobre la configuración que estoy trabajando y va a venir esa opción que dice agregar SpeedPack, ¿sale? Básicamente, ¿para qué sirve el SpeedPack? Bueno, es como crear una imagen 3D. Básicamente va a ignorar toda la información y solamente voy a elegir dentro de este panel de opciones cuáles son las caras que quiero mantener para referenciar mi modelo. Por ejemplo, si este asador lo pongo en un ensamble mayor y quiero referenciarlo a partir de las patas, por ejemplo, pues selecciono las patas o las caras que necesite para incluirlas en esa configuración fantasma, ¿no? Entonces, de esta forma trabajo. Por ejemplo, aquí, es más, voy a quitar todo, le voy a dar a incluir SpeedPack y vean. SolidWorks tiene una manera muy particular de mostrarme esta configuración fantasma. Aquí con el cursor voy a poder ver que todo esto es como si fuera una imagen en 3D,
sea, realmente no pesa nada, es el puro cascarón. Y esto porque tengo activo la configuración de SpeedPack. ¿Ok? Esa configuración la puedo desactivar, entonces no se preocupen. Solamente cambio o hago clic a otra configuración y ya vuelve a ser el componente normal. Entonces, esta es la recomendación, ¿no? Todos los subensambles pequeños, guárdalos como un SpeedPack y el ensamble mayor, pues manténlo solucionado. Es algo que podemos utilizar. Ok, vamos a ver. Dice por ahí Fermín, ¿hay algo que podamos hacer para mejorar la apertura y manipulación de archivos de otras extensiones? En nuestro caso, utilizamos chasis de camiones muy pesados. Ok, dentro de SolidWorks hay opciones de importación. Ok, las voy a mostrar. Entonces, sí, la verdad es que sí hay varias formas. Depende de qué es lo que quieres lograr. Si quieres tú editarlo como tal, pues bueno, hay una forma. Si quieres manipularlos, que a lo mejor yo interpreto manipular como querer tomar esas piezas y ensamblarlas así como están, podemos utilizar una herramienta que se llama 3D Interconnect. ¿Ok? Esta herramienta de 3D Interconnect lo que hace es tomar ese formato como si fuera nativo de SolidWorks y lo vas a poder trabajar sin ningún problema. Esto está desde la versión 2018, 2019, si no mal recuerdo, en adelante, ¿sale? Esta parte del 3D Interconnect. Actívalo, importa la pieza, ensámblala con otros componentes y ve cómo funciona esta parte. Si no es manipular y quieres editar, bueno, ahí hay que revisar cuál formato vas a trabajar. Si va a ser un formato STEP o IGES, revisas estos formatos y puedes ir viendo qué puedo ajustar en esa parte, ¿sale? A grandes rasgos son las opciones que tiene SolidWorks para importación. También un tip muy rápido por ahí, Fermín, es si hay la posibilidad de que te compartan los archivos en formato para Solid, hazlo, ¿sale? El formato para Solid es el mejor formato neutro para trabajar dentro de SolidWorks. No es el STEP, no es el IGES, es el para Solid. Digo, en dado caso de que se pueda, te recomiendo que lo pidas o lo solicites de esta forma. Y bien, pues bueno, hay un montón de respuestas, perdón, de preguntas por acá. Ah, si quieren, vamos a contestarlas ya de manera individual y por aquí les voy a dejar también mi correo electrónico para que lo puedan tomar y cualquier duda, cualquier pregunta me la puedan hacer llegar a mi correo, ¿sale? Y bueno, ya finalmente, pues agradecerles el tiempo y invitarlos a a la próxima masterclass que vamos a tener la siguiente, ¿no es cierto? Dentro de 2 semanas, es el 10 de noviembre y vamos a hablar acerca de la NOM 035 aplicada a la parte de simulación, ¿sale? Con las herramientas de Simulia. Esto lo va a impartir mi compañero Osvaldo García. Entonces, es el 10 de noviembre. Revisen por ahí las invitaciones en su correo o también en nuestro portal de DMD. Y también no olviden que a principios de mes, ya hace 2, 3 semanas, tuvimos nuestro evento de lanzamiento en donde mostramos las mejoras de SolidWorks. Los invito también a nuestro canal de YouTube para que puedan revisar esas mejoras de nuestro evento For Better y vean todo lo nuevo que hay para la versión 2023, ¿sale? Entonces, pues no me queda más que agradecerles por el tiempo y bueno, nos vemos a la próxima, ¿sale? Hasta luego, buena tarde.